Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de preálgebra. Soy su profesor Jenny Dañino y hoy veremos la cápsula número 6 de la lección 2. Una breve introducción a los números enteros y hoy veremos los números negativos y cómo representarlos en la recta numérica. Para ello veremos varios ejemplos o situaciones. El objetivo de esta parte del módulo entonces es mostrar y tratar de recordar conceptos como las operaciones básicas en torno a estos números. Suma, resta, qué significan los números enteros y algunos problemas. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es ubicar números enteros y racionales positivos y negativos sobre la recta numérica. Bueno, hasta entonces solo hemos trabajado con números positivos, ya sea fracciones decimales o enteros, pero hemos trabajado números positivos, es decir, números que están o son mayores que cero. Pero hay muchas aplicaciones para números que son menores que cero. Y obviamente yo creo que lo han escuchado y se llaman números negativos. Por ejemplo, al observar la temperatura. En este ejemplo tenemos dos termómetros que muestran la temperatura en un día templado y un día frío. Nos podemos preguntar, por ejemplo, cuál es la temperatura en Celsius o en Fahrenheit en un día templado y por qué es templado. En el día frío, por ejemplo, la temperatura es superior o inferior a cero. ¿En cuánto baja, por ejemplo? O podemos expresar también las temperaturas en términos de número y sin, ¿m? O utilizando número negativo. Entonces, para empezar o para dar respuesta a esas preguntas, siempre el primer paso es ubicar el cero, ya que ese va a ser nuestra referencia. Por ejemplo, contestando la primera pregunta, sería entonces la temperatura en Celsius de un día templado, como el que muestran aquí, sería de 18 grados sobre cero, ¿m? Ya que la línea o el mercurio que marca el termómetro está sobre la línea del cero. Eso se considera un día templado. Un día frío, en este caso, la temperatura en el lado derecho, la temperatura es inferior a cero, está por debajo, en unos 29 grados aproximadamente bajo cero. Si queremos expresar esos 29 grados bajo cero en número negativo, simplemente le ponemos un menos. En este caso sería menos 29. Por lo tanto, los números negativos nos permiten indicar medidas que están debajo o son menos que cero. Otro tipo de termómetro, por ejemplo, el que ven en el ejemplo siguiente, que son circulares. A la derecha tenemos números, cantidades que son sobre cero y a la izquierda bajo cero. Entonces, en este caso tenemos una temperatura bajo cero, que son 10. Si lo queremos expresar en términos de grados bajo cero, tenemos 10 grados bajo cero. Y en términos de número negativo, serían menos 10 grados bajo cero. O menos 10 grados. ¿Mm? Y así tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en este caso tenemos en una época determinada del año, por ejemplo julio, tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes grados, temperaturas alrededor del mundo. Temperaturas altas, sobre cero, muy altas. Temperaturas medias, por ejemplo, cercanas al cero, templadas. Y temperaturas bajas, sobre cero. O sea, bajo cero, perdón. Bajo cero y muy bajas. ¿Mm? Si queremos expresar esas temperaturas bajo cero, por ejemplo, simplemente anteponemos un signo negativo. Al igual también, por ejemplo, cuando hablamos en términos de dinero o económicos, existe el balance. Cuando tenemos cantidades de dinero sobre cero, tenemos un balance positivo. Por ejemplo, 83 pesos. ¿Cierto? Y si le agregamos, tenemos más. ¿Ya? Y también tenemos un balance negativo, o también conocido como deuda. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos una deuda de 58 pesos. Si lo transformamos en número negativo, sería menos 58, un balance de menos 58 pesos. Si le podemos agregar deuda, ¿cierto?
o le podemos quitar deuda. Y también en términos de elevación. Por ejemplo, aquí la niña está a una altura de 34 metros sobre el nivel del mar. El nivel del mar indica el cero, ¿cierto? O este pez está a 35 metros bajo el nivel del mar. Si lo queremos expresar en números negativos, sería menos 33 o menos 35 metros. Y esta paloma o ave está a 72 metros sobre el nivel del mar, o más 72. Y así tenemos muchos ejemplos o situaciones en las que podemos encontrar números negativos. Pero podemos trazar, lo importante es que podemos trazar números negativos en una recta numérica, que es una herramienta matemática, al igual que los números positivos. Solo necesitamos agrandar esta recta y considerar el lado izquierdo ahora del cero. Así podemos ubicar el menos 9, por ejemplo, y su opuesto 9, el 6 o su opuesto menos 6, todo en torno al número 0. Entonces, los números negativos son los opuestos a los números positivos en el sentido de que se encuentran a la misma distancia del número 0, justo en el lado opuesto de la recta numérica. Esto es cierto para todo tipo de número. Todo tipo de número que exista a la derecha del 0 también existirá hacia la izquierda, pero con el signo opuesto, o signo contrario. Bueno chicos, hemos visto entonces cómo podemos representar números negativos y su significancia en términos de contextos reales, de temperatura, por ejemplo, de elevación o de balance, donde significan, en diferentes contextos significan diferentes cosas, pero lo importante es considerar que pueden ser utilizados, ¿no?, en la vida práctica, y que todo lo que existe encima o a la derecha del cero también existe a la izquierda o bajo cero para representar números negativos. Bueno, esta ha sido la cápsula número 6. Nos vemos en la siguiente cápsula sobre más cosas sobre los números enteros. Espero que estén bien.